Buscaron toda la manera y tuvieron que crear un edicto porque el hombre en su trabajo parece que no se enfermaba, no mandaba licencia falsa, porque hay gente que manda licencia falsa. El hombre no llegaba tarde, no se ausentaba, no había ese ausentismo en él y por eso ellos no sabían qué hacer con él. Bienvenidos a este su espacio de excelencia cristiana. Para nosotros, como siempre, un gran placer poder compartir con toda esta vasta audiencia. Yo espero que usted esté atento a lo que va a suceder en el día de hoy con nuestro invitado especial en este día. Suscríbase si todavía no lo ha hecho, dele a la campanita, comparta este contenido que yo sé que será de gran bendición para usted, para su vida y para todos aquellos que puedan ver y escuchar lo que aquí traemos en el día de hoy, que es con el propósito de bendecir su vida. Para mí un gran placer, Víctor Almanzar, poder estar con usted acompañándolo en esta entrega de Conociendo el Mundo Espiritual. Tenemos también con nosotros un invitado muy especial. Él va a estar pues presentándose a todos ustedes para que podamos entrar ya en el tema que tenemos hoy, que es muy interesante. Hermano Joniver. Bueno, para mí es un placer, Víctor, estar aquí contigo. Bueno, mi maestro también, gloria a Dios, y un momento estuviste ahí conmigo impartiendo una materia muy bonita del libro de Daniel, y por eso es más que un privilegio estar aquí. Mi nombre es Johnny Ventura y estamos aquí en esta mañana, pues, para compartir un tema así como acaba de mencionar el ministro Víctor. Vengo de el Concilio Alfa y Omega, Iglesia Cristo Médico Divino, y mi pastor es Javier Sánchez. Bueno, en esta mañana queremos hablar de algo muy importante, y es que Dios me ha permitido observar y entender algunas situaciones que limitan al creyente. Y aunque se vean de forma de compromiso quizás seculares, una vida quizás común, influye en lo espiritual. He visto personas que son buenos creyentes, pero en cierto momento, entonces la oración le falta. Le falla la fe, la adoración. Y es que estamos en un mundo como muy difícil, muy violento, como dice la palabra. Entramos en algo que quizá años atrás el cristiano o el evangélico no practicaba o no estaba envuelto en eso. Estamos lo que es en el consumismo. Hemos llegado a esa etapa quizás sin darnos cuenta. Usted sabe que antes mayormente se creía que el rico no entraba al reino de los cielos. Con la dichosa parábola o la frase que Jesús utilizó, diciendo que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, la gente creía que el rico quizá no tenía salvación. Eso era muchos años atrás. Luego entendemos que sí, que una persona con dinero puede, simplemente tiene que entregar su alma a Cristo y vivir como él sabe vivir o como puede, porque esa es su calidad de vida, siempre y cuando honre a Dios. Ahora bien, esa parte, al entrar y aceptarla correctamente, entonces hubieron creyentes o hay creyentes que hemos entrado en esa parte de querer tener dinero. Pero hay otros que han entrado en la parte de consumir porque quieren el dinero, quizás no porque lo necesiten como tal, sino porque quieren vivir un ritmo de vida que no es el que tienen. Y por eso entonces he llegado a la conclusión de llevarme del rey Salomón. Y tenemos en esta mañana ese tema, la fórmula de Salomón, que trata de las finanzas personales. La fórmula De de Salomón. Bueno, pues vamos a ver algo un poco eh, sobre economía, pero también científico. Cuando hablamos de fórmula, suena como algo científico, algo de estudio, algo de análisis. Y qué bueno, porque yo sé que eso hace mucha falta, ese conocimiento en las personas de entender cosas que en la sabiduría, vamos a hablar así, porque cuando se habla de Salomón, pues se habla de sabiduría. Yo sé que será de gran bendición para muchas personas. Pues adelante, Jonivel, vamos a desarrollar el tema. Esperemos que podamos también nosotros interactuar durante el transcurso de este tema que yo encuentro muy interesante, la fórmula de de Salomón. Salomón. Adelante Así es. entonces. Creo que sí, que vamos a interactuar y es algo muy interesante y es algo que yo también lo he vivido. Vamos a poner un ejemplo. Una persona llega al Evangelio
y muchas veces tiene que cambiar el estilo de vida, tiene que cambiar de trabajo y eso lo lleva a tener una economía distinta. Pero esa persona cambió su trabajo, ahora tiene que adaptarse a vivir de un salario, de un sueldo o de una entrada mínima, porque quizá ese trabajo no le permitía tener un buen desempeño como cristiano o su vida espiritual se afectaba. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú tienes que aprender. A mí me tocó aprender a vivir con una economía más baja. Ejemplo, yo manejaba antes 30, 40 mil pesos, 50, hasta más al mes. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, ahora tengo que verme con 8 mil, 11 mil, pero gastando casi esa misma cantidad sin darme ningún lujo y sin nada. Ahora tengo que aprender a vivir con ese salario. Pero esa no es la parte más interesante. La parte interesante es cómo afecta que yo no tenga un buen manejo de lo que de lo que Dios me da. ¿Cómo me afecta? Quizá la gente dirá, no, pero varón, usted lo que quiere es vivir de lujo, de vanidad. No, no es eso. Es que cuando tú tienes una economía baja, una batalla hay en tu vida interna, una batalla familiar. Y es difícil que una persona con muchos problemas pueda vivir una vida de oración estable. No. Y de hecho puede orar mucho, pero es por sus problemas personales. Esa persona no le va a rendir mucho a Dios. Esa persona es difícil que ore, por ejemplo, Señor, bendice a tal persona. Señor, bendice esto, bendice el otro, porque su enfoque es en esa deuda o en esa economía, ese problema económico. También hay otros que cuando llegan a la casa, llegan de su trabajo, encuentran un problema, el que es casado, porque encuentra a la esposa que no tiene, que los pampers, que la leche, que el problema. Entonces, ¿cómo esa persona acabando de llegar ahora se baña, se prepara para ir a la iglesia y adorar a Dios libremente? No lo puede hacer porque ya encontró un conflicto en su casa. Muchas veces nosotros no valoramos, no sabemos cómo apreciar lo que Dios nos da, la finanza. Entonces, en este tiempo, el consumismo, de hecho, lo que es la neurociencia, como usted decía, esto es un tema que va hasta los científicos. Claro, la neurociencia se está utilizando para vendernos, el neuromarketing. De hecho, yo recuerdo un anuncio que siempre se quedaba grabado en mi mente, yo no entendía por qué. Yo lo entendí luego cuando me paro cerca de ese centro y digo, oh, pero siempre tengo eso en la mente. Luego entendí que es que el neuromarketing te va mandando promociones hasta que tú terminas visitando ese mismo lugar. Entonces, en el evangelio, en el creyente, también eso está sucediendo. Nos están vendiendo plaza, nos están vendiendo comercio, compra esto. De hecho, hay ya marcas para ropas cristianas, o sea, ropas para la sierva, para el siervo. Entonces no han llevado este ritmo y muchas personas no pueden sostener eso. Ahora, ¿qué consejo da Salomón? El primer consejo que Salomón da es que ponga a Dios primero antes que la riqueza. Es lo primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es un principio que nosotros lo conocemos y lo entendemos. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, el proverbio Eclesiastés 5:10? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, el dinero yo tengo que respetarlo, valorarlo. ¿Por qué lo tengo que respetar y valorar? Porque es Dios que me lo da para yo cubrir mis necesidades, pero no debo amarlo. Porque el día que yo amo el dinero, entonces pierdo la mirada de Jesús. Y es lo que tú venías diciendo, Johnny Bell, o sea, las personas hoy en día están inclinadas al consumismo a través del marketing, de la neurociencia y de todas las cosas que se utilizan a nivel publicitario. Es con un propósito mercadológico y un propósito de consumismo. Entonces te llevan a la gente a consumir de una manera tal que la gente entiende que necesita tener la mayor cantidad de dinero posible para poder consumir lo más posible. Y adquirir eso que te vende. Y entonces viene el descontrol y entonces ahí es donde vienen los problemas que no se calculan desde mi punto de vista, Sí. que luego traen entonces esas consecuencias económicas donde no hay libertad para tener las cosas necesarias porque se ha hecho una gran inversión en cosas que son incluso innecesarias, simplemente por hacer lo que nos están llevando el sistema y el marketing, pues hacerlo. Entonces, ¿cómo el creyente puede crear? Ahora pregunto, Sí. ¿cómo el creyente puede crear una forma, vamos a decirlo así, una organización para que su economía no se incline
al consumismo y más bien se puede invertir en lo necesario. Sí, fíjate, hay algo que por experiencia yo lo pude comprobar. Lo único que al creyente le ayuda a no dejarse persuadir, vamos a decirlo así, porque es que algo que ya está declarado, comprobado científicamente, lo que se trabajó en el cerebro y la mente, eso es solamente Dios que te ayuda. Ahora, cuando el creyente se enfoca primero en Dios y en las almas, en beneficiar a los que están realmente necesitados, los que tienen una sed de Dios. Cuando tú te enfocas en el trabajo de la obra, por ejemplo, tu enfoque es predicar el evangelio, sea en las calles, sea en las redes, sea visitando a los enfermos. De hecho, hay uno de los principios de Salomón que es dar, la dádiva, ayudar. Cuando tú te enfocas en dar, fíjate, tú vas a querer tener dinero, claro, para tus necesidades, pero cuando tú te desprendes del dinero es porque ya no hay un amor en ti hacia el dinero. Entonces, el que da al pobre, a Jehová algo le ha prestado. Fíjate qué bien, tú das. Cuando tú das, es un ejercicio que estás haciendo como de la fe en Dios, que tú sabes que lo que tú diste, luego Dios te lo va a recompensar. Pero no hay otro mecanismo que no sea enfocarte en lo que es el ministerio. Tu enfoque es que yo trabajo para el sustento de mi familia. Claro, si Dios te bendice y tú puedes tener unos ahorros, eso no es pecado. Puedes tener unos ahorros, puedes guardar algo, puedes tener una economía, porque quizás se pueda confundir. Tú puedes consumir, de hecho, nosotros en familia, mi familia a veces una vez al año, a veces hasta 2 veces, hacemos salidas familiares donde gastamos un dinero que quizás sirve para otra cosa. Pero también hay que pensar en la salud familiar. Hay que pensar en la salud emocional. No es que solamente me voy a enfocar en lo espiritual y en no gastar, sino un equilibrio. ¿Cómo se obtiene? Poniendo primero a Dios. La obra de Dios en primer lugar. Cuando estás ocupado en esas cosas, entonces tú tienes como la capacidad de decidir dónde inviertes o dónde gastas. Entonces, si muchas veces la gente hace una inversión, por ejemplo, eso mismo, la salida. Tú haces una salida familiar que no es un pecado, no está mal, y tú dices, bueno, voy a gastar en X lugar 20,000 pesos. Pero si tú lo haces por una salud familiar, inviertes los 20,000 pesos, es porque Dios te dio esa economía. Trabajaste, lo ahorraste, lo tienes esa facilidad, eso no está mal que un día lo hagas. Pero difícil es que tú tomes un préstamo, ejemplo, de 20,000 para pagarlo a plazo, donde tú lo vas a consumir en 3 días. Después de esos 3 días, tú tienes un año para pagar ese dinero. Entonces, ahí viene un problema, que los intereses que el banco te cobra, más lo que tú dejas de hacer, porque ahora ese dinero lo utilizas para otra cosa. Entonces, ahí viene el problema, que tú comienzas a entrar en pecado. ¿Cómo? Fácilmente maldice al banco, fácilmente tú te desencantas de todo, no quieres congregarte porque tienes que trabajar de más. Aquí viene otro fallo que a veces los pastores no manejan. ¿Por qué la gente hoy en día le da tanta lucha a congregarse en la iglesia? Sencillo, anteriormente la gente solamente se enfocaba en la obra. Ahora la gente se enfoca en el trabajo, porque tiene que pagar telecable, pagar el Netflix, pagar el internet y pagar muchísimas cosas que se le asocian que antes no lo hacíamos. Por ende, tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, otro consejo que da Salomón es la diligencia. Ser diligente. ¿Cómo? Es una persona hábil, una persona... Cuando definimos diligente, es una persona que pone mucho interés, pone compromiso, empeño en eso que quiere hacer. A veces nosotros tenemos como mucho empeño para una cosa, pero para otra no. Ejemplo, yo he escuchado personas diciendo, yo no hago negocio con evangélicos, yo no le presto. ¿Usted lo ha escuchado? Yo no le fío. Yo no trabajo. De hecho, hay muchos que han dicho, yo no contrato cristianos, yo no contrato evangélicos. Pero señores, lo que pasa es que no somos todos que somos así. Pero hay una gran mayoría que le pone mucho interés y compromiso a la iglesia. Pero a la hora de asumir un compromiso en el trabajo no lo hace. Por eso entonces hay pocos ascensos, poco aumento de sueldo o de salario,
porque usted simplemente va y hace un horario porque la gloria es de Dios y el Dios en primer lugar, pero usted no le pone empeño y no podemos tener excusa porque Daniel señala la Biblia que era un hombre que oraba 3 veces al día, ¿verdad, maestro? Así es. Y que Daniel era un hombre que no se encontró una falla en su trabajo. Buscaron toda la manera y tuvieron que crear un edicto porque el hombre en su trabajo parece que no se enfermaba, no mandaba licencia falsa, hay gente que manda licencia falsa, el hombre no llegaba tarde, no se ausentaba, no había ese ausentismo en él y por eso ellos no sabían qué hacer con él. Había un equilibrio Sí, en Daniel que tú mencionabas hace un momento de personas que cumplen en la iglesia y no en el trabajo. También hay otros que son muy fieles y muy cumplidores en el trabajo y no cumplen en la no, iglesia. no. Entonces Dios nos enseña cómo a tener un equilibrio en las cosas que hacemos. Incluso yo siempre tomo en cuenta que el dinero es comparado con Dios. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores porque él terminará amando a uno y aborreciendo al Al otro, otro. haciendo una comparación de Dios con el dinero. O sea, de las pocas comparaciones que se hacen de Dios en la Biblia, con el dinero se Con el hace, dinero. estableciendo el dinero como un señor. Y es cuando la persona se deja dominar por él, lo que tú decías, cuando la persona termina amando el dinero, no es bondadoso, no ayuda, no da, se tiende a retener el dinero, incluso de los compromisos que tiene que cumplir. Y vemos todo eso. Pero ¿cómo un creyente puede asumir que, así como viene usted diciendo en la fórmula de Salomón, que es el tema que estamos tratando, Sí. puede asumir que la Biblia tiene consejos financieros, cuando muchas veces las personas ven la Biblia simplemente como un libro de salvación o un libro de Espiritual. espiritualidad simplemente, y no ven la Biblia como un libro de principios administrativos, que sí lo hay, pero ¿cómo se le puede mostrar, es la pregunta, a las personas, a los hermanos, a los creyentes, que la Biblia es un libro que contiene principios financieros, hablando de la deuda, hablando de la administración, hablando del ahorro, hablando del buen manejo y el uso del dinero? Sí, fíjate, eh, la mayoría del creyente entiende que la Biblia es un libro solamente a sí mismo, espiritual, donde Dios me habla para mi salvación, pero no toma en cuenta que Dios va a tratar con nosotros con lo que conocemos, con lo que hacemos. De hecho, yo he observado que cualquier tema social, hasta los temas políticos, están en la Biblia. Y están los consejos ahí. Lo que pasa es que nosotros entendemos y interpretamos la Biblia conforme a nuestro conocimiento, nuestra cultura, conforme a lo que hemos visto, conocemos. Sin embargo, ¿cómo podemos demostrarle a las personas eso? Con la misma Biblia, los mismos textos bíblicos. Son los que te dan a entender. Por ejemplo, dice Salomón que el que ama el dinero no se saciará. Entonces, es algo real. Tú amas el dinero y por más, fíjate que el que más tiene, más quiere. Así Hay es. personas millonarios, de hecho hay personas ahora mismo que están trabajando día y noche para llegar al top 10 de los más ricos, el más rico del mundo. Porque también eso hay competencia, quién es el que tiene más. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñar, entrar ya de manera, digamos, pedagógica o enseñar así a las iglesias? Sencillo, uno puede hacerlo desde el punto de vista bíblico, espiritual. ¿Cómo me afecta a mí la finanza? Cuando la gente entienda que la economía te afecta en lo espiritual, entonces la gente va como a poner un poquito más de observación. Porque te puse 2 ejemplos, pero mira el ejemplo grande que usted mismo menciona, que hay personas que se inclinan tanto al trabajo que no se congregan. Pero ¿por qué se inclina tanto al trabajo? Es porque hay una paga. Claro. Es porque de ahí mantiene su familia, de ahí él se da ciertos lujos y placeres, aunque hay personas adictas al trabajo, que le gusta. Pero ahora mismo el creyente quiere posiciones, quiere trabajos buenos, porque sabe que su estado económico o su estado social va a subir y va a mejorar. Pero el pastor o los pastores tienen que ir como abriendo los ojos un poquito en esto. Y es que la economía es importante, es necesaria, pero te puede también afectar en lo espiritual. Desde que un creyente comienza a ausentarse, está dejando de absorber un material espiritual y se va en lo secular. Desde aquí hay un problema, porque entonces
el sermón que preparó el pastor, porque Dios le reveló que para los hermanos, el hermano se quedó porque llegó cansado del trabajo. Y no es que esté mal que trabaje, no es que se congregue todos los días 24/7 porque algún descanso necesita. Pero nosotros mismos vamos enseñando y el pastor va dando a entender que debe ser responsable en su trabajo, pero que no permita que el trabajo dañe su vida espiritual. Entonces, para yo poder entrar esto a las iglesias no es tan fácil, no es tan sencillo, pero se puede. Pero con la misma Biblia, con los mismos textos que son los que van a decir, mira, sí, esto se hace así. Jesús habló mucho de dinero. Por ejemplo, Jesús dijo que había un hombre que llenó todos sus graneros y se ocupó de llenarlo y este hombre como que no se saciaba. Y luego le dijo, necio, hoy vienen por ti a buscar tu alma. Con ese mismo texto que muchos pastores, muchos evangelistas y muchos cristianos predican, de ese mismo texto se toma para que ellos observen la importancia de tener un equilibrio, como usted mencionaba. Sí, y cuando nosotros vemos la Biblia desde el punto de vista económico, financiero, la Biblia menciona más el dinero que la oración. Sí. O sea, la Biblia menciona bastante el dinero y es por la importancia que tiene en la vida de las personas, porque el dinero es una conversión del tiempo y de la vida del ser humano. Cada vez que se produce dinero es a través de una inversión de tiempo y de la vida misma que se va perdiendo a través del tiempo que se invierte. Sí. Entonces de ahí la importancia que el dinero muchas veces se le da y a veces se le da más valor del que realmente tiene. En el sentido de que cuando la persona constantemente solamente está pensando en hacer dinero y en producir dinero, pues pierde de vista otras cosas que son importantes a las cuales se le debe invertir tiempo y se le debe invertir la vida. Entonces ahí es donde yo creo que la contraposición con la parte espiritual que mucha gente ve entre las cosas económicas o financieras y a veces no lo ven junto a lo espiritual se da. Entonces Jesús enseñaba mucho Claro. eso, dando a entender, como usted decía, que hay una importancia en lo financiero para tener paz espiritual, para poder tener ese sosiego que necesitamos. Porque, por ejemplo, usted mencionaba hace un rato las deudas, cuando la gente se endeuda. Y la Biblia habla de que el que toma prestado se hace esclavo del que le presta. Sí. Y automáticamente un cristiano está esclavizado a algo, pues entonces va a tener una situación espiritual donde no va a poder servirle a Dios con libertad. Entonces vemos cómo las deudas afectan de manera puntual en la vida espiritual. Por así hay otras situaciones que se dan, que yo sé que usted tiene algunos puntos que mencionar, que afectan la vida espiritual, pero que el origen es financiero. Realmente, que ese es uno de los puntos que da Salomón, el de la dádiva, porque hay como, mira, hay algunas cosas que encierran un misterio, que no todo el mundo lo comprende. De hecho, fíjese que hay filántropos y hay personas de mucho dinero que no son creyentes, que cuando viene a ver tienen una vida oscura, pero ellos entendieron que en la dádiva hay como cierta satisfacción, cierta paz, cierta como felicidad. De hecho, decía Luisín Jiménez, que lo escuché, hablando de Freddy Veras Goico, que él le decía, antes de salir, él le decía, no, ven, vamos primero a hacer algo. Y después que tú veas esto, tú te vas a dar cuenta que ese ocio que vas a tomar te va a dar más placer. ¿Y qué era lo que hacía el hombre? Este hombre, un hombre muy respetado, Freddy Veras Goico, un ícono dominicano, salía primero y ayudaba a un necesitado. Cuando él ayudaba a un necesitado, dice Luisín Jiménez que cuando ellos regresaban, venían como con una alegría y un gozo y compartían quizá cosas que los cristianos no hacemos, pero que no es que sea un delito, pero para el creyente no. Y ahí compartían, pero eso le daba cierta felicidad. Pero asimismo, fíjate cómo este hombre prosperaba de forma económica, pero también de forma social, porque la gente lo quería, la gente amaba a este hombre por su vida. Entonces, ¿qué pasa con las deudas? Asimismo, usted acaba de mencionar que es otro punto. Mire, hermano, no hay una cosa más terrible que tener deuda. Yo creo que las deudas son del mismo enemigo, vamos a decirlo así. El mismo enemigo es que te mete, te involucra, te engaña para que caiga. Porque el que cayó en deuda, y más muchas deudas que te hacen caer como en un pozo, sin una soga, sin una gente que tú le grite, auxilio, ayúdame. Cuando tú
entras en esa deuda por un mal manejo, porque te emocionaste. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la pandemia. Era una situación donde no sabíamos qué iba a suceder. Pero usted sabe que hizo mucha gente. La gente creía que el mundo se iba a acabar, que se iba a morir. Entonces la gente comenzó a llevarse de las promociones, compra, y hubieron gente que vació el supermercado. 2 faldos de papeles de baño, jabón de mano, y toda la economía la invirtieron en eso, pensando que tienen que abastecerse, pero no analizaron algo. Si como quiera me voy a morir y yo invierto lo único que tengo en eso, entonces ¿con qué voy a comprar un medicamento? Entonces cuando vino el COVID, que había que hacerse un tratamiento, ya la economía de su casa estaba en el piso, porque se llevó de todo lo que le dijeron, de todo lo que escuchó y gastó. Ahí recurrió a un préstamo. Ahora tiene 2 problemas, tiene el COVID y tiene la deuda. Pero ¿puede ese creyente ahora tener una vida de oración estable? No puede. Entonces la deuda hay que evitarla. ¿Cómo yo evito una deuda? Sencillo. Trate de, en orden prioritario, gastar conforme a lo que usted gana. Pero aquí tiene que entrar la fe. Porque para yo tener dinero para lo que yo necesito, lo primero que debemos hacer, que también es otro de los puntos de Salomón, es encomendar a Dios nuestro trabajo. Sea que usted sea trabajador independiente, empleado, siempre día a día encomiende a Dios su trabajo. Si es independiente, ponga en las manos de Dios, que yo sé que el cliente, ese comprador llegará y con el precio justo. Esa es otra cosa, la justicia. No podemos vender a un precio alterado, no podemos hacer, como dicen, tener búsqueda. Que hay personas que tienen búsqueda en el trabajo, que yo creo que un creyente no hace eso. Una búsqueda, porque imagínate, la situación está dura, hay que buscársela. No, así no. Usted puso en la mano de Dios ese trabajo y escuche algo que casi la gente no sabe. La fe y la finanza van de la mano. De hecho, creo que ese término se derivan los dos de una misma palabra. Si no me equivoco, de una palabra salen los dos términos, finanza, fe. Y fíjese algo, el que quiere dinero tiene que tener fe para obtenerlo. Porque si tú, por ejemplo, te levantas hoy, no sabes dónde tener dinero, pero tú tienes fe en que Dios te lo puede dar. Entonces entra uno de los consejos también de Salomón, tú eres diligente. Hay personas que dicen, mira, cuando yo estoy en buscar dinero, yo estoy atento a todas las conversaciones. Yo estoy atento a cualquier oportunidad que se pueda presentar, que yo pueda producir, pero honradamente. Yo escuchaba a alguien hablando que fue a un bar, y en ese bar había alguien hablando de que necesitaba una casa, pero él estaba ahí con el oído atento, y en lo que le dieron como una oportunidad, le dijo, mira, pero yo tengo esa casa, y él no la tenía. Él habló mentira. Él no la tenía, pero él tenía algo. Era la idea de dónde la podía conseguir. Entonces, el que necesita tiene que estar pendiente de cómo puede producir dinero, porque usted sabe que usted necesita. Entonces, el equilibrio viene ahí. Yo oro y ayuno, pero yo no me puedo ir una semana entera de ayuno para el templo donde yo tengo una familia. Pero tampoco puedo irme sin por lo menos sacar un momento, un día para yo ayunar o para yo orar, porque entonces mi vida espiritual se cae. Y esto se encierra en esto. 7 consejos. Primero, Dios antes que el dinero. Ser diligente. La dádiva. No endeudarte. Es difícil, obviamente, como está la canasta familiar, todo aumentó al triple. Es increíble cómo está la cosa a nivel mundial. Pero siempre hay cosas que pueden esperar. De hecho, Dios me enseñó a tener fe por eso, para no endeudarme. Porque llegó un grado que tenía muchas deudas y ya no me cabía una más. Entonces tuve que aprender a vivir sin las deudas. Pero Dios me enseñó que con la fe nosotros no nos endeudamos. Porque si usted tiene fe que Dios le puede dar el dinero, usted no hace la deuda. Si no tiene la fe que tú te vas corriendo y busca un prestamista y ese prestamista te dé ese dinero con mucho amor, pero luego te cobra el triple de ese dinero. Pero si usted tiene fe, como se vivía quizá un tiempo atrás, que la gente vivía por fe y a veces ni trabajaba, entonces Dios busca la forma, la manera, la vía y te envía eso que tú necesitas. Hay un punto importante, Johnny Ver, que tú has mencionado, que es la fe.
Incluso en la finanza el término de fe se utiliza porque de ahí viene lo que es la confianza. Y Sí, cuando se habla de economía en los países, pues tiene mucho que ver con la confianza. Para la gente invertir, para los extranjeros venir a un país como este, por ejemplo, e invertir su dinero, se basa en la confianza. De ahí que los bancos centrales y los grandes economistas que trabajan en los gobiernos, pues venden esas facilidades y esa bonanza que tiene un país para la buena inversión. Entonces, cuando nosotros como creyentes entramos en ese nivel de confianza, entonces nosotros vamos a producir más y vamos a saber invertir más correctamente lo que tenemos, pero también nosotros vamos a saber que aún en el momento donde no tengamos trabajo, donde no estemos produciendo, tenemos a un Dios que provee, que amén. la Biblia nos enseña que provee. Entonces para eso la fe es importante siempre. Y es un punto yo creo muy importante, muy interesante, que muchos creyentes muchas veces no asumen el punto de que la fe llega a niveles tales donde yo puedo subsistir aún cuando no tenga la forma de De hacerlo, hacer dinero. solamente por creer y tener confianza. Entonces es un punto donde podemos ver que Dios obra en nuestra situación dándonos un giro muchas veces a la situación en la que vivimos, incluyendo pudiendo nosotros haber caído quizás por error en deudas o en problemas financieros de ciertas maneras. Dios puede sacarnos de ahí. ¿Qué es la diferencia del que no tiene fe? Que termina tomando decisiones peores que la situación en la que se encuentra. Yo conozco y he conocido personas que se han suicidado por deudas, Sí, que han tenido claro. situaciones en su vida por deudas o por problemas financieros, o han ido a hechiceros o a brujos y han caído en Sí, desgracia para solucionar deudas y problemas financieros, buscando la solución donde no está. Pero mire el contraste que hay cuando hay fe. Cuando hay fe, el razonamiento del ser humano es diferente. claro, es Y es lo que yo distinto. veo. Y Salomón mostraba esa sabiduría expresando en la fórmula que tú vienes mencionando, en los puntos que vienes mencionando. Y así vemos también el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo trabajaba, pero no dejaba Sí, de lado el ministerio, pero él sabía quién era que proveía. Entonces sí, yo creo que es claro. un punto muy importante y por eso lo resalto, porque yo entiendo que una de las cosas que necesitamos todo creyente, porque todos tenemos situaciones financieras No todos, diferentes, todos. no todos los creyentes tienen cómo producir igual, algunos ni siquiera tienen la forma de producir porque no tienen trabajo, hay condiciones adversas en sus lugares donde viven, Y en su situación entorno, física, exacto, o su situación física. Entonces la fe hace una diferencia. claro que sí. De hecho, mira, quizá anteriormente el creyente no se involucraba en muchos asuntos sociales, pero ya vemos creyentes invirtiendo hasta en sistemas Ponzi, sistema piramidal, en empresas que son fantasmas, porque quiere buscar dinero, quiere mejorar su economía. Y yo no lo juzgo, no lo culpo. Pero luego, entonces, ¿cómo terminan? Engañados, estafados. Y de hecho, he visto creyentes que se torcieron a un grado que ellos dicen que una empresa es la única que te da la solución para hacerte rico. Y cuando ellos comienzan a decir, la empresa tal es la única que te hace rico, yo dije, pero Dios mío, ¿y dónde se fue la visión de este creyente, la fe de él? Porque quien te puede hacer rico y prosperar a ti es Dios. A pesar de que utilizamos un sistema, se puede decir, natural o humano para llegar a cierta riqueza, pero viene de Dios. Fíjate, este tiempo se hizo muy viral alguien que tenía una situación, una fórmula, unas cosas que duplicaba. Y yo estoy seguro que ahí hubieron cristianos que entraron su dinero para que se lo dupliquen. Entonces, cuando tú ves que el pueblo de Dios está entrando ya en prácticas que no se veían antes por ignorancia o por desespero. Ahora bien, ¿qué es lo más recomendable? Con la finanza que cualquiera tenga, lo recomendable es esto: tratar de tener más ingresos y menos gastos. Hay que empezar a ahorrar y luego a invertir. Porque de hecho el ahorro lo que se ha convertido ya como en un se puede decir un pasivo. Porque tú tienes un dinero ahí estancado que no está produciendo, que de hecho se está devaluando. Si lo tienes en un banco, ese dinero lo que hace es que te van cobrando un interés y te va bajando. Pero si está en tu casa también se devalúa. Porque cada día todo va subiendo. Ya si tú tenías, por ejemplo, 2,000 pesos guardados que te daba tal vez para tú comer en una semana, no, ya no. Porque ya ahora mismo solamente si vamos a el dominicano que le gusta mucho la carne,
Cuando tú vas a una carnicería o a un supermercado, ya 500 pesos te da para la carne de un día. Y si comen poco, son pocas personas, quizás te da para la carne y el arroz. Ejemplo. Es decir, que ya 2,000 pesos no dan para nada. Pero figúrate, donde nuestro salario es de algunos 20,000 pesos. Que es un sueldo base, 20,000, quizá hay algunos que ganen más, pero hay otros que ganan mucho menos. Entonces, lo recomendable es tener otra entrada extra, tratar de tener algún oficio, aprender algo. Es bueno que se hagan cursos técnicos, mayormente los jóvenes, que no pongan su vista en lo que ven del mundo, sino trata de prepararte económicamente, porque ahí es que viene el problema. Que en la juventud se cometen errores, como cuál, me casé antes de tiempo, no me preparé, no tuve esa preparación académica, pero tampoco hice unos estudios técnicos. Pero si tú te preparas, ok, no llegaste a la universidad, no te graduaste, pero tú sabes, por ejemplo, informática, sabes reparación de inversores, y tú reparas inversores en tu tiempo extra, pero tienes un salario. Con eso de lo inversor te da para tú por lo menos resolver unas cuantas cosas más tu salario. Pero entonces ahí tiene que entrar en lo que aconsejo: gastar lo menos posible, ganar lo mayor posible, pero también tratar de hacer alguna inversión. En ese mismo negocio de inversores, invierte algo de lo que has ganado, reinviértelo. Yo recuerdo que yo tengo un taller de tapicería, pero como yo empecé, que lo que yo me ganaba lo reinvertía. Yo empecé tomando herramientas prestadas, un martillo y un serrucho prestado de un vecino. Pero luego recuerdo que conseguí y compré una sierra. Pero después me regalaron para comprar unos zapatos. Y yo le dije, mire, perdóneme, pero yo necesito una herramienta y con ese dinero la compro. Y yo sé que cuando compre la herramienta, con esa herramienta me voy a ganar lo de los zapatos. Y después de eso, tengo como algunos 10 años con esa herramienta sacándole para comprar zapatos. Entonces, aquí es que está la ventaja de saber administrar bien lo que uno tiene. Porque entonces tú te evitas muchas situaciones futuras. Pero creo que todo parte desde ahí. Una buena conciencia del dinero. Primero, entender eso. El dinero no lo es todo. Otro consejo que da Salomón es la pereza, el perezoso. Habla mucho del perezoso. De hecho, hay un texto que dice: pasé por el campo del hombre perezoso. Y cuando lo observé, ese campo estaba destruido, arruinado, abandonado. El perezoso nunca llegará muy lejos, porque es que todo lo deja para el otro día, todo lo deja para después. Sin embargo, un perezoso no puede ser diligente. Entonces, creo que estos consejos se van más de lo que quizá uno quiere. O sea, estamos más o menos resumiendo. Esto de la finanza es un tema muy amplio, y más cuando se mezcla finanza con la parte espiritual. Así es, y algo importante que quiero resaltar, eso que decía de ser perezoso. Sabes que la Biblia dice que miremos la hormiga, cómo trabaja en el momento que se puede, para cuando llegue el invierno, pues poder tener suficiente. Ahí entra la parte del ahorro. Pero hay algo que tú decías de la gente, de los hermanos que han estado invirtiendo en sistemas piramidales, Ponce, Sí. que no tienen conocimiento de finanzas, invierten sin saber En la en criptomoneda la también. criptomoneda. Y vemos ahora muchos casos, por ejemplo, aquí en República Dominicana, con supuestas fórmulas, como tú decías, de personas que no son la fórmula de Salomón, sino del No, estafador. Son la así es. fórmula del estafador. Entonces la gente no sabe lo que es una estafa, porque la gente lo que quiere es dinero muchas veces fácil. Fácil. Y ahí donde entra un gran error que yo veo cuando no queremos trabajar, invertir el tiempo y lo que necesitamos invertir para producir. Tenemos que ir a esa parte siempre de la inversión de tiempo, de trabajo para producir, y no simplemente de un sueño que se me esté vendiendo. Eso yo creo así, que el creyente tiene que enfocarse. Ya un resumen final, Jonivel, de lo que son esas fórmulas de Salomón para la finanza, ya resumido finalmente. Sí, bueno, es como decía, esto es un tema muy amplio, pero resumiendo, eh, creo que si nosotros nos enfocamos primero en amar a Dios. De hecho, la Biblia entera Jesús quiso resumirla en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí todo se deriva. Pero cuando yo pongo en primer lugar a Dios, entonces Dios como que es quien toma el control de mi vida, ordena mi finanza, mi familia, porque recuerden que siempre he dicho
que de qué vale tener dinero si yo no soy feliz. De qué vale yo ahorrar dinero, de qué vale invertir dinero si eso no me da la felicidad. Pero cuando tú vives para Dios, para hacer su voluntad, ya Dios mismo deposita esa felicidad, que no es el dinero. ¿Qué yo aconsejo? Vámonos a la Biblia. En la Biblia hay muchos consejos, no solamente estos 7. Yo quise usar esta fórmula de Salomón, 7 consejos. Ser diligente, no perezoso, la dádiva, que es algo, mire, muy, aunque se vea como paradójico, que yo dando recibo, pero es algo espiritual. Entonces, vamos a llevarnos, los proverbios tienen muchas citas donde te ayudan como a tener una salud económica, una salud económica personal. Vamos a llevarnos de esto, vamos a poner nuestro trabajo en la mano de Dios y vamos a seguir creyendo que Cristo un día viene, que viene pronto, porque el tiempo no nos indica que de verdad la venida de Jesucristo está cerca. Entonces, quizá en otros tiempos, en otros momentos, quizá podemos hablar quizá un poquito más, pero este es mi resumen. Ponga la mirada en Dios y lo demás, como dice la palabra, vendrá por añadidura. Amén. Bueno, te ha escuchado los consejos en la fórmula de Salomón que ha traído nuestro hermano Johnny Ver, ministro del Señor. Yo espero que usted haya tomado nota. Váyase al libro de los Proverbios, como él dice, váyase a la Biblia y va a encontrar muchos consejos para manejar su finanza, para poder invertir, ahorrar, para poder tener salud financiera, no endeudarse de manera desproporcionada, manejarse con prudencia, con un presupuesto, con un orden financiero. Recuerde que la Biblia dice que hay que invertir en el reino de los cielos, es la mejor inversión. Allí ni el orín corrompen, ni el ladrón hurta. Aquí en la tierra siempre va a haber situaciones y siempre, como decía nuestro hermano Johnny Ver, quiero recalcarlo, poner a Dios en primer lugar en su vida. Yo espero que usted haya sido bendecido como lo hemos sido nosotros aquí en este lugar a través de esta fórmula de Salomón que trajo nuestro hermano ministro Johnny Ver. Para nosotros un gran placer compartir con ustedes a través de esta que es su plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Yo espero que usted comparta, le dé a la campanita. Cuando comparte hace que este contenido sea de mayor bendición para otros, así como ha sido para su vida. Ya lo sabes, siga todas las redes sociales donde está Excelencia Cristiana. Para nosotros, pues, un gran placer haber compartido estos minutos con ustedes, con la sabiduría de Salomón a través de nuestro hermano. Me despido, su hermano Víctor Almanzar y también su hermano Johnny Bel Ventura.